Te estoy hablando de un líder cansado. Te estoy hablando de un hombre de Dios que está acostumbrado a bendecir a otros, pero ahora sí mismo siente que no tiene nada que dar. Y creo que aunque esto aplica en el ministerio, también aplica en muchas otras áreas de nuestra vida. ¿Cuántas veces en nuestro rol de hijos, de padres, de esposos, de cónyuges, de hermanos, de amigos, en nuestra carrera con la universidad, esa misma carrera que matriculaste tan emocionado, tan animado, tan determinado, pero te levantaste un día diciendo: no quiero más, no quiero nada? Así se sentía Jeremías. Y quiero que miremos lo que dice la palabra del Señor en el capítulo número 15, versículo 16. Luego pasaré al versículo 18 y leeré hasta el versículo 20. Mire lo que dice la palabra del Señor, le aparecerá en la pantalla. Cuando descubrí tus palabras, las devoré, son mi gozo y la delicia de mi corazón, porque yo llevo tu nombre, oh Señor, Dios de los ejércitos celestiales. Versículo 18. ¿Por qué entonces continúa mi sufrimiento? ¿Por qué es incurable mi herida? Tu ayuda parece tan incierta como el arroyo estacional, como un manantial que se ha secado. Dejemos hasta ahí. Dos versículos, dos polos supremamente opuestos. En el primer versículo Jeremías le dice a Dios: he amado tu palabra, tu presencia ha sido mi gozo. Dicho de otra manera, he vivido de tal manera que te pueda agradar, que pueda hacer lo correcto. Pero el versículo 18 da un cambio drástico y dice: pero ¿por qué mi sufrimiento no se termina? ¿Por qué si estoy haciendo las cosas bien, parece que en las circunstancias no están bien? Y aunque a Jeremías le pasó en su relación con Dios, creo que a muchos nos ha sucedido en muchas otras áreas, que por más de que nos esforzamos en ser buenos hijos, pareciera que no alcanzáramos el estándar que nuestros padres esperan. Que por más de que nos esforzamos de ser los mejores en la universidad, no alcanzamos la plenitud que nosotros anhelamos. Que por más de que te levantas decidida a ser la mejor esposa, no logras complacer a tu esposo, y viceversa. Pareciera que lo bueno que hacemos no tiene el rédito o el resultado que nosotros esperamos. Y hay momentos en los cuales la dificultad es tan grande que quisiéramos que todo se solucionara con un milagro. Nos encantaría que se nos apareciera una rosa blanca ahí en cualquier lado de la sala, de la pieza, donde sea que usted esté, y que de repente aparezca un viento abrasador que lo sople y suene algo como esto. A veces queremos cambiar nuestras crisis con M de milagro, pero hoy te voy a enseñar que Dios a veces no cambia las crisis con M de milagro, sino con M de mantenimiento. Hay momentos donde Dios te dice: vámonos, te voy a procesar, te voy a llevar a un lugar del cual, aunque hoy estás mal, saldrás mejor de lo que entraste. Alguien tiene que decirme amén si me está entendiendo. Te voy a llevar a un lugar en donde sí, voy a aislarte por un momento. No vas a estar igual que antes, pero te prometo que saldrás bendecido. Y fue eso lo que le pasó a Jeremías. Él fue delante de Dios a quejarse, a decirle: tú no me oyes, tú no me escuchas, tú dónde estás. Y se encontró con un Dios que le dijo: tú quieres encontrarme, me vas a encontrar, y lo que voy a hacer contigo es un mantenimiento. Hoy le voy a enseñar en estos minutos que me quedan, ¿qué hace Dios cuando te mete al mantenimiento? Primero, por favor tome nota, usted que le gusta hacerlo, o los que están en casa, escríbalo en el chat, por favor. Primero, lo primero que hace Dios en nuestro mantenimiento, escríbalo por favor: te restauraré para que me sirvas. Otra vez: te restauraré para que me sirvas. Curioso que
luego de no tener que dar, luego de estar tan secos, tan cansados, tan afligidos, una de las cosas que Dios hace con nosotros, y lo dice la palabra del Señor, vamos al libro de Jeremías, versículo número 19 del capítulo 15, dice: esto responde el Señor: si regresas a mí, te restauraré para que puedas continuar sirviéndome. ¿Qué es la restauración? ¿Por qué la restauración es algo tan valioso y tan importante? Quiero que escuche esto, por favor. Cuando se trata de restaurar, generalmente, ¿qué es lo que nosotros restauramos? Lo que ya no funciona, lo que ya no sirve, lo que se echó a perder. Por favor, deje la mano bien arriba el que alguna vez en sus redes sociales se topó con un video de una restauración, de un objeto, de una máquina, de algo. Levante la mano, por favor, déjela bien arriba. Es interesante ver cómo los restauradores se topan con cosas que tienen apariencia de basura. Uno los ve cogiendo cosas oxidadas, cosas inservibles, cosas que pareciera que ya no son dignas de tener una funcionalidad, cosas que sirven más para botar que para guardar. He visto hombres que se van y compran chatarra y dicen: wow, qué belleza. Y uno ve la belleza, un pedazo de moto destartalada, qué linda. Y dan plata por eso. Porque el restaurador no está viendo basura, el restaurador está viendo un tesoro detrás de la basura. ¿Y cuántos de nosotros a veces decimos: ay, yo quisiera hacer lo mismo, pastor? Coger a ese novio descuadernado que tengo y restaurarlo. Coger a ese papá que está llevado y restaurarlo. Coger a esa mamá y restaurarla. Tomar el hogar de mis padres que ahora sirve para nada y poderlo restaurar. Pero yo te tengo buenas noticias en esta noche. ¿Sabes qué tiene el restaurador que no tienes tú? Las herramientas adecuadas. ¿Sabes qué tiene el restaurador que no tienes tú? La paciencia para hacerlo. ¿Sabes qué tiene el restaurador que no tienes tú? La capacidad de poderlo hacer. Y ese es Dios. Hay cosas en tu vida que hoy parecen que no sirven para nada. Hay muchachos que están cansados y cuando te cansas quieres soltar todo. ¿Cuántas personas por cansancio han querido soltar su ministerio? ¿Cuántas personas por cansancio han querido irse de su casa? ¿Cuántas personas por cansancio han querido abandonar su carrera en la universidad? ¿Cuántas personas por cansancio han querido abandonar a su cónyuge o a su familia? El cansancio te hace ver un tesoro como una basura. Porque el cansancio generalmente aparece cuando lo que era funcional deja de funcionar. ¿Qué cosas en tu vida hoy no están funcionando bien? ¿Qué cosas en tu casa hoy no están funcionando bien? ¿Qué cosas en tu sueño dejaron de funcionar? Y hoy le dices: Señor, yo he tratado de agradarte, he tratado de honrarte, he procurado vivir la vida que tú quieres, pero las cosas no están bien. ¿Y sabe cuál es la respuesta de Dios? Tranquilo, mijo, que yo voy a restaurar eso que está perdido. Yo puedo hacer algo nuevo con aquello que tú crees que no sirve. En estos días saqué unos cuchillos que me regalaron yo me casé en el 2014, o sea que tengo 7 años de casado, ¿verdad? 7. Y antes de casarme nos hicieron una lluvia de cocina. Los que no se han casado, ahí le doy el tip: hágalo, eso es una bendición. Fueron a la casa unos amigos y nos llevaron las cositas ahí que ellos quisieron. Y en la lluvia de cocina el Señor nos bendijo bastante. Pero entre todas las cosas que llegaron, había una caja que me encantó, una caja de cuchillos. Mis cuchillos me encantan. Pero un día la señora que nos colabora en la casa me dijo: don Juan Pablo, cuando voy a partir el tomate, en vez de cortarlo, lo apachurro, lo estripo, porque el cuchillo no tenía filo. Lo primero que dije es: me va a tocar comprar otros cuchillos. Porque generalmente cuando ciertas cosas dejan de funcionar, lo primero que se nos ocurre a nosotros, ¿qué es? Bote esa vaina, salga de eso. Pero al lado de mi casa vive un señor que es un pensionado, una persona muy querida, muy amable él. Y mi suegra en estos días le llevó al señor unos cuchillos para que se los afilara. Él es un amigo cercano de la familia.
Y entonces mi suegra me dijo, pues ¿por qué no le saca filo con don Guillermo? Yo fui y lo busqué, don Guillermo me hace el favor. Claro que sí. Le pasé todos mis cuchillos y en una maquinita empezó a sacarle filo. Le confieso que yo había desistido de los cuchillos porque me compré un afilador de cuchillos. ¿Y sabe para qué me sirvió? Para que me quedara un dolor en la mano aquí. No le pude sacar filo a los cuchillos. Así que yo dije, eso no sirve para nada. Este señor se llevó una piedrita, empezó a lijarlos con paciencia, les echaba un no sé qué en esa piedra, y cuando me pasó esos cuchillos, oiga, qué belleza. Hice la prueba del tomate. Cogí el tomate y suavecito lo corté. Una belleza. La restauración había hecho que aquel cuchillo, para poder volver a tener filo, perdiera algo de metal. A veces la mejor forma de recuperar tu funcionalidad es quitándote cosas. Así no diga amén. Hay momentos donde tu mantenimiento incluye que Dios te va a empezar a pulir y te va a empezar a quitar cosas. Y tú dices, Señor, es que yo no aguanto más, no puedo más. Te voy a llevar a mantenimiento porque estás muy mal geniado. Ay, te voy a llevar a mantenimiento porque estás muy rencoroso. Alguien tiene que gritar amén. Si usted conoce un mal geniado, grite amén. Si usted conoce a un rencoroso, grite amén. Si usted conoce a un resentido que le cueste trabajo pedir perdón, grite amén. Aleluya, libertad en el nombre de Jesús para ese paciente que anda por ahí. Porque generalmente lo que queremos nosotros cuando Dios nos restaura es lo siguiente: Señor, cámbiame la vida para largarme de este país, para largarme de esta casa, para largarme y no tener que verle la cara a nadie. Porque visionamos nuestra restauración como una forma de restregarle a los demás nuestro éxito, ¿verdad? Vas a ver que cuando Dios haga lo que va a hacer conmigo, te veré de rodillas diciendo: ay, ¿por qué no seguí a tu lado? Ay, ¿por qué no seguí siendo tu novio? Ay, ¿por qué no seguí siendo tu novia? Cuando veas el bom bom boom con el que voy a andar, hoy le voy a decir algo: la restauración no es para que tú humilles a otro. La restauración no es para que tú te sientas más que otro. La Biblia dice: te restauraré para que me sirvas. Hay cosas poderosas que Dios va a hacer contigo, pero ¿sabes por qué te escogió a ti? Porque te va a escoger para que tú bendigas a otras personas. Va a restaurar tu familia para que cuando tus amigos y tus compañeros que tienen la familia rota estén llorando, tú les digas: les tengo una buena noticia. El Dios que hizo algo por mi familia lo puede hacer por la tuya. Alguien tiene que gritarme amén en esta noche si lo cree. La restauración es parte del mantenimiento de Dios. Él lo hace, pero lo hace con un propósito, y es para que nosotros le sirvamos. Señor, estoy cansado, voy a entregar este liderazgo ya. Agarre esa gente, tómela. Yo no quiero seguir más adelante, necesito restauración. Y lo que no sabes es que Dios te va a pulir, pero no para que guardes tu talento, no para que guardes tu ministerio, sino para que entiendas que si algo le da sentido a nuestra vida, es que seamos instrumentos útiles en las manos del Señor. Por eso muchos muchachos y muchas personas necesitan restauración, no para creer que la vida sin Dios es posible, al contrario, para afirmar y comprender que la vida sin Él no tiene sentido. Pero hay algo más que hace el Señor en su mantenimiento. Y lo segundo es esto, por favor. Quiero que lo escriban ahí los que están en la casa, los que están conectados con nosotros. Y es esto, por favor. Segundo, cambiaré tu forma de hablar para que seas mi vocero. Otra vez, ¿qué es lo segundo? Cambiaré tu forma de hablar para que seas mi vocero. Me encanta cómo la palabra del Señor expone lo siguiente. Mire lo que dice la Biblia, versículo número 19. Si regresas a mí, te restauraré para que puedas continuar sirviéndome. Si hablas palabras beneficiosas en vez de palabras despreciables, serás mi vocero. Una de las evidencias de que necesitamos ir al taller de Dios por mantenimiento
es que cuanto más frustrados, cansados, tristes, afligidos, angustiados nos sentimos, nuestra forma de hablar se va tornando cada día más y más negativa. Nuestra forma de hablar se torna, en vez de usar, palabras beneficiosas, usamos palabras despreciables. Y las palabras despreciables no necesariamente son aquellas que son malas a los oídos de otros. Las palabras despreciables también tienen que ver con el desprecio. ¿Desprecio a qué? Cuando una persona está cansada, cuando una persona está aburrida, ¿qué empieza a hacer? A llamar malo lo que un día fue bueno. Quiero seguir más con esto. Qué pereza de esta vaina. Estoy hasta aquí. Quiero soltarlo todo. No te necesito. No quiero estar contigo. No quiero seguir sirviendo. Quiero irme corriendo. A ver si alguna vez usted le escuchó esa frase a su mamá. Usted le sacó la rabia. Imagínese, piense en ese cuadro. Ella lo miró a los ojos y llorando le dijo: yo quisiera un día salir corriendo y no volver a mirar hacia atrás, olvidarme de todo. Levanta la mano el que algún día escuchó a la mamá diciendo eso. Wow, un aplauso para todos esos muchachos que yo también levanto hasta el pie. Vamos a dar un aplauso al Señor por eso, aleluya. Mamá que se respete ha dicho eso. Y el día que yo me muera, el día que yo le falte, ese día a mí no me vaya a andar llevando flores al velorio, porque las flores se dan en vida. Esto a mí lo que me da dolores de cabeza. Bueno, las mamás cuando dicen eso, lo dicen cuando están bravas, cansadas, molestas. Pero muchos de nosotros a veces somos iguales. Nuestro cansancio nos lleva a hablar de manera inapropiada. Nos lleva a hablar mal de lo que un día nos hizo bien. Nos lleva a despreciar lo que un día fue nuestra bendición. Y por eso necesitas el mantenimiento de Dios. Porque hay muchachos, hay líderes que no se han dado cuenta de cómo ese cansancio, esas cargas que te echaste encima y no soltaste, esos pesos que te colocaste encima de tu trabajo, de tu tiempo, de tus problemas, de tus ocupaciones. No es que no nos podamos cargar en la vida, muchachos, todos nos podemos cargar. El problema no es cargarte, el problema es no descargarte en el momento adecuado, con las personas adecuadas. El peor lugar donde puedes dejar tus cargas se llama Facebook y los estaditos de WhatsApp. ¿Ha visto esa gente? Que sienten que el mundo les está colapsando y lo primero que hacen es publicar: no puedo más con esta vida. Quiero pegarme un tiro con un banano. El amor no es para mí. Perdón por los cristianos que no marcharon. Descárgate en el lugar correcto. Porque mientras tu descarga tenga el propósito de inspirar lástima, lo único que vas a producir es tener más cargas en tu vida. Descárgate en la presencia del Señor. Dile: Señor, siento que no puedo más, siento que no aguanto más, siento que no puedo seguir. Y ahí es donde Dios va a renovar tus fuerzas. Todos nos hemos sentido de la misma manera. Todos a veces hemos sentido que lo mejor es irnos corriendo. Todos a veces se nos ha pasado. Hasta mi esposa, cuando empezó el paro, me dijo que nos fuéramos para Canadá. Vámonos para Canadá, no aguanto más. Mija, pero ahí todavía hay tomates. Si hay tomates, hay cilantro y hay arroz y huevos, hay comida. ¿Cuántos gritan amén? Y agua panela.
Pero muchas veces el desespero nos lleva a nosotros a hablar mal, a decir cosas como esto no tiene cura, esto no tiene solución, aquí no hay nada que hacer. Y algo que me dice la palabra es que mi forma de hablar determina si soy o no soy un vocero. Muchacho que me estás escuchando, Dios te llamó a ser un vocero de Él. Dios te llamó a ser un... ¿Sabes qué es un vocero? Un vocero es alguien con la autoridad de hablar por alguien o por algo. Un vocero es un representante. Un vocero es aquel al que se le inviste con autoridad para ir y pararse y dar palabra y dar voz por aquellos que no están presentes. Ese es un vocero. Y Dios nos llamó a ser sus voceros en esta tierra. Yo quiero que nuestras redes sociales hablen del amor de Jesús. Yo quiero que nuestras redes sociales hablen del poder de Jesús. Yo quiero que nuestras redes sociales hablen de que Él todavía vive, todavía sana, todavía restaura. Esa gente que dice: para nuestro país no hay esperanza, para nuestra tierra no hay esperanza. Se tienen que levantar voceros de Cristo diciendo: eso es lo que tú crees. La Biblia dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia del Señor. Tenemos que pararnos con autoridad a mostrarle a este mundo el verdadero mensaje de esperanza que tiene nombre propio. Se llama Jesucristo. Alguien tiene que alabarlo con todas sus fuerzas en esta noche. Pero cambie su manera de hablar. Cámbiela. ¿No será que tratamos de arreglar nuestra familia, pero en vez de usar palabras que hablen bien, usamos palabras despreciables? Queremos que nuestro papá, nuestra mamá, nuestros hermanos cambien de actitud con nosotros usando palabras despreciables. El desprecio no arregla, el desprecio aleja a los que más amamos. Es una ironía tratar de acercar usando el desprecio. El desprecio aleja, el desprecio daña. Pero Dios hoy nos dice: te voy a enseñar a usar palabras beneficiosas, palabras que produzcan bien. Yo quiero que alguien levante su mano derecha y haga este ejercicio conmigo. Digan el nombre de Jesús. Vamos, digan el nombre de Jesús. Bendigo mi familia. Vamos, declárelo conmigo. Diga: bendigo a mis padres si los tiene con vida. Si usted está casado, diga: bendigo a mi esposo o a mi esposa. Aunque a veces esté desaliñado, descuadernado, aunque a veces me haga la vida imposible, lo bendigo y la bendigo en el nombre de Jesús. Eso es usar palabras de bendición. Cuando tu boca se llena de bendición, tu vida estará lista para ver un cambio. Pero mientras sigas despreciando lo que Dios te dio con tus palabras, estarás condenado a seguir en la crisis. ¿Aló? ¿Alguien puede decir amén? Ahora déjeme mostrarle lo tercero. Y dice Dios en su palabra: serás influencia y no influenciado. Otra vez: serás influencia y no influenciado. La gente podría hacerse esta pregunta, y creo que la respuesta de la misma determina si usted es influenciado o si usted es alguien de influencia. Y es esta: ¿cambiamos por la gente o la gente cambia por nosotros? Es que todo el mundo está diciendo, yo también tengo que decir. Es que todo el mundo se está peluqueando así, me tengo que peluquear. Van donde el de la peluquería y le dice: ¿qué corte le hago? Y hasta tiene nombre. A ver, regálame el nombre de un corte extraño de moda, pero tiene que ser bien ñero, por favor. ¿El Arellanos? ¿Qué pasa con eso? Pasa, Juan Carlos, por favor, respétame al muchacho. Un nombre de un corte, de verdad, un nombre de un corte. ¿El qué? El meme. Bembe. Esperen. Bimbi. Bemba. El Bemba. Por favor, el que me habla aquí al interno, dígame cómo se llama esa vaina, que es que no le he podido leer los labios al siervo. Bembe, el Bemba, la Bemba. Pepe, el Pepe, wow. Gracias, es que tenían que decir la P, gracias. Búrlense, algún día los quiero ver aquí predicando y yo haciéndoles musarañas desde abajo a ver si entienden. Búrlense. El Pepe. ¿Alguien tiene el Pepe?
Llegan a la peluquería y el peluquero le dice: ¿cómo estás, amigo? A tus órdenes. ¿Qué vamos a hacer hoy? El Pepe. Y el tipo ya sabe, o sea, tú no tienes que decirle qué máquina poner, qué sombra hacer, no. Solo con decir el nombre, él, y ahí va su pepazo. Y el problema es que el muchacho siente que si no tiene el Pepe no es nadie. Ahora está de moda ponerse una pluma entre la nariz. Aquí una pluma así. Y si usted no tiene la pluma, entonces usted no vale. Hay un serio problema cuando nuestra identidad se construye bajo las tendencias y las modas. Y no estoy en contra de eso. Si usted quiere hacerse su pepazo, hágaselo. El problema es cuando sentimos que nuestra aprobación, que nuestro valor, que nuestro lugar es por eso. Ahí hay un problema. No, es que si no lo tengo no soy nadie. Mijo, lo que te hace alguien no es el Pepe, la moda o la tendencia. Lo que te hace alguien es tener la capacidad de vivir la vida que Dios diseñó para ti, con Pepe o sin Pepe. Lo que yo quiero que tú entiendas es que Dios te llamó a ser una persona de influencia para otros. Que cuando hables de Cristo impactes a otras personas. Que cuando hagas lo que Dios te llamó a hacer impactes a otras personas. Que la gente diga: dame de lo que tú tienes, yo quiero ser lo que tú eres, quiero aprender de lo que tú tienes. Háblame de ese Jesús al cual tú sigues, háblame de ese Cristo al cual tú tienes. ¿Cómo así que Él puede cambiar la vida? Mire, yo he atendido personas que han llegado a pedirme consejería que no son de la iglesia. ¿Sabe por qué? Por gente de la iglesia. Me dicen: es que he visto tantos cambios en ese pelao. Era lo más parecido al diablo y ahora no, es otra persona. Yo quiero de lo que él tiene. Maravilloso. Porque eso hace que nosotros nos transformemos en influencia. Pero muchas personas hoy no pueden dar nada. ¿Sabe por qué? Porque en vez de llenarte de Jesús, te llenaste de las influencias de los demás. Te llenaste. Ten cuidado a lo que estás siguiendo en tus redes sociales. Ten cuidado de las publicaciones a las cuales les das me gusta. Ten cuidado del contenido que estás consumiendo, porque eso es influencia para tu vida. Hay gente que desde que está viendo cosas sin sentido está practicando una vida sin sentido. Tú eres lo que comes. 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 Me dijo la nutricionista hace como 6 años. Aliméntate bien, para que el día que Dios te coloque donde te va a colocar, seas alguien de influencia. Hay muchachos aquí que Dios los ha puesto en distintos lugares. Gloria al Señor por eso. Deportistas. Tengo muchachos que son actores. Tengo muchachos que son músicos. Tengo muchachos que son influenciadores en redes sociales. Tengo muchachos con un talento espectacular. En estos días yo estaba cantando por allá en un lugar y yo vi que un pelado flaquito andaba con un celular así. No vi más nada. Cuando al rato me llega al Instagram, tremendo video. Pastor, hice esta vaina. Y yo, qué talento el de este man. Parecía Rafiki con el palo. ¿Usted ha visto a Rafiki, el del Rey León? Daba así. Qué capacidad. Por ahí me di cuenta que es un productor, es un pelado talentosísimo. Dios les ha dado unas capacidades impresionantes. Tengo gente que está en la salud. Tengo gente que trabaja operativamente en instituciones, gente que está en lugares de privilegio, gente que está estudiando en su colegio. Lo que te quiero decir hoy es esto: una de las tareas que hace Dios cuando te lleva al mantenimiento es decirte, en cualquier lugar que te ponga y en cualquier lugar que te lleve, lo que quiero que aprendas es que mi presencia te da la capacidad de influenciar a otros antes de que ellos te influencien a ti. Alguien tiene que decirme amén si lo está entendiendo. Póngate Dios donde te ponga, que la gente siempre pueda decir:
es que en ese señor, en ese muchacho, en esa muchacha, en ese niño o en esa niña hay algo que me llena, hay algo que me hace sentir diferente, y ese algo sea la misma presencia de Dios a tu lado. Alguien dígame amén, por favor, y alabe al Señor con un aplauso fuerte. Hay experiencias que Dios te va a permitir vivir para que desarrolles la capacidad de influenciar en otros. ¿Me escuchaste? Hay experiencias que Dios te va a permitir vivir solo con una intención: que aprendas a influenciar a otros. Hay desiertos que tenemos que visitar solo para aprender cómo sacar a otros del desierto. Hay crisis que tendremos que vivir solo para aprender a sacar a otros de esas mismas crisis. Si hay alguien bien didáctico a la hora de enseñar, es Dios. Señor, ¿por qué me llevas a este lugar de sufrimiento? ¿Por qué paso por esta situación difícil? Parece que todo se va a acabar, y Dios dice: no, apenas estoy empezando contigo, porque te saqué de aquí para que aprendas el camino y luego vayas y saques a otros que están en el mismo lugar y les enseñes y puedan entender que una cosa es tratar de salir de la crisis solo y otra cosa es salir de la crisis de mi mano. Él estará con nosotros para que podamos influenciar a otros con el mensaje de la salvación. Alguien tiene que decirme amén si lo cree en esta noche. Alabe al Señor con fuerza. Quiero, antes de orar, cerrar con esto. Lo último que dice Dios en su palabra: ¿qué hace con aquellos a los cuales decide meter a su mantenimiento? Es protegerlos. Dice la Biblia lo siguiente, versículo 20, por favor. Escuche lo que dice la palabra del Señor. Versículo número 20 dice así: pelearán contra ti como un ejército en ataque, pero yo te haré tan seguro como una pared de bronce fortificada. Ellos no te conquistarán, porque estoy contigo para protegerte y rescatarte. Yo, el Señor, he hablado. Y luego de lo que le voy a decir, si usted siente que esta palabra es para usted, le voy a pedir que levante su mano y diga amén. Solo después de lo que le voy a decir. Una de las cosas que tenían cansado a Jeremías era la siguiente: a ver si de pronto aplica con su vida. Dios lo llamó a predicarle al pueblo. Dios lo llamó a decirles a ellos: arrepiéntanse, porque el castigo de Dios está más cerca que nunca. Y tan cerca estuvo que para Jeremías la profecía fue un futuro, pero también fue un presente y aún un pasado. Dicho de otra manera, él les dijo: Dios va a destruir, y él mismo vio la destrucción. Y no solamente vio la destrucción, vio lo que pasó después de la destrucción. Si un profeta estuvo cerca del castigo de Dios sobre el pueblo, ese fue Jeremías. ¿Quiere ver a Dios bravo? Léase los primeros capítulos de Jeremías. Bravo, furioso, como el papá cuando se quita la correa y ya dice: no ruegue por misericordia, que ya no hay nada que hacer. Más reversa tiene un estornudo. Vamos para adelante. Así está. Y mire la frustración de Jeremías. Le predicó, hizo lo correcto, hizo Dios lo que Dios le llamó, fue insistente, fue obediente. ¿Y sabe qué hacía el pueblo? No le prestaba atención. Pareciera que no le importaran sus palabras. Es más, en vez de agradecer lo bueno que él estaba haciendo, trataron de matarlo. Otra vez, en vez de decir:
Gracias, Jeremías, por este mensaje. Vamos a cambiar, vamos a hacer lo correcto. Hombre, qué bueno que pensaste en nosotros. No. La actitud de ellos ante lo bueno que estaba haciendo Jeremías fue responder con maldad, responder atacando. ¿Le ha pasado alguna vez, en alguna circunstancia o en algún área de su vida, que por más de que te esfuerzas en hacer lo correcto, pareciera que se ensañan en tu contra? ¿Qué te estoy haciendo de mal? Estoy tratando de ayudarte. ¿A qué horas me volví tu enemigo? Pero aquí aparece Dios, que no da puntada sin dedal y piensa en todas y cada una de las circunstancias de la vida, diciendo: te voy a proteger. Mi hijo, yo sé que estás cansado. Yo sé que has intentado todo y sientes que están en tu contra, aunque estás haciendo lo correcto, pero te voy a proteger. Yo sé que hay gente que se ensañó para destruirte y ver tu caída y verte mal, pero te voy a proteger. Yo sé que hay gente que trató de sepultar tu ministerio, tu talento y lo que Dios te dio, pero te voy a proteger. Yo no sé si alguien recibe esa palabra hoy, pero quiero que levantes tu manito al cielo, te coloques sobre tus pies, porque voy a orar por todos aquellos que hoy le dicen al Señor, que en esta noche le dicen: Señor, yo definitivamente necesito tu mantenimiento. Cuando Dios no usa la M de milagro, es porque usará la M de mantenimiento. Y como usted puede ver, el milagro cambia las cosas de manera instantánea, pero el mantenimiento lo hace de manera gradual. El milagro hace que lo que no estaba llegue, pero el mantenimiento hace que lo que parecía perdido vuelva a funcionar. Cuántas cosas, cuántos sueños, cuántos anhelos, cuántos proyectos, cuántos liderazgos se guardaron en un cajón y dijeron: ay, Señor, ya estoy cansado de hacer lo correcto. He vivido en santidad, he hecho lo que tú me has pedido, y el hogar de mis padres no cambia. La universidad no he podido entrar, sigo en un instituto. Mis sueños no llegan. ¿Qué sentido tiene hacerlo bueno? Pues voy a vivir en pecado como todos. Hay gente que peca y no les pasa nada. ¿Por qué no puedo hacer lo mismo yo? ¿Por qué no puedo ir en pos de mis placeres y en pos de mis deseos? Ahí es donde nuestro amado Jesús viene y nos recuerda que tiene un sueño escrito con tu nombre. Otra vez, que tiene un sueño escrito con tu nombre, y que desde antes de que nacieras te reservó para algo específico. Pero a veces lo que nosotros necesitamos no es mandar a la porra lo que ya no sirve, sino ir al mantenimiento de Dios para decirle: restáurame, cambia mi forma de hablar, permíteme ser influencia, y por favor, protégeme en ese camino. Padre, en el nombre de Jesús, mira cada mano que se levanta en este momento, Cristo. Mira cada persona que hoy necesita eso, tu mantenimiento. Te suplico, Jesús, te suplico, mi Señor, que nos ayudes, que aquello que veíamos perdido pueda recuperarse, que aquello que veíamos que ya nos servía, podamos ver el cumplimiento de tu palabra cuando nos dijo: yo restauro. Que aquello que trajimos a tus brazos como algo inservible, tú lo hagas funcionar otra vez, mi Señor. Sácale filo a esos cuchillos que ya no cortan.
Vuelve a enderezar las grietas que están, los rieles que están torcidos. Vuelve a usarnos, Señor. Vuelve a escogernos para servirte. Cambia nuestra forma de hablar. Pídale perdón al Señor. Si usted ha usado palabras despreciables, dígale: Señor, por favor, perdóname. Si me he transformado en un quejumbroso, en una persona que todo el tiempo está renegando, maldiciendo, hablando, perdóname, Señor. Yo quiero ser tu vocero como tu palabra lo prometió. Levanta tus manitos y dile: lléname de ti para yo poder darle a otros de tu presencia. Lléname de tu poder para irle a dar a otros un poquito de tu gracia. Por favor, Señor, protégeme. Protégeme de todo ataque del enemigo. Protégeme en los momentos difíciles, porque yo soy tuyo y tú eres mío. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén y amén. Alguien que le dé un aplauso fuerte al Rey de Reyes, Señor de señores, en esta noche. Y hoy voy a compartirles yo creo que te va a tocar quedarte, una enseñanza de la palabra que hemos titulado de la siguiente manera: bueno para lo malo y malo para lo bueno. Me llamó mucho la atención encontrarme en la palabra un versículo en el que Dios tan contundente y tan directamente se le queja a su pueblo, y de una forma entre directa, fuerte y poética dentro de lo que cabe. Y ahorita leeremos el versículo. Le dice a su pueblo: ustedes son muy buenos para hacer lo que no es bueno, pero les cuesta trabajo hacer lo correcto. Y esta palabra empezó confrontándome a mí, porque creo que si el mensaje no nos transforma a nosotros como expositores, no tendría sentido que lo enseñemos, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos escriben amén ahí en la casa? Y mire lo que dice la palabra del Señor en Jeremías capítulo 4 versículo 22. Esa es la cita en la que nos vamos a basar. Jeremías capítulo 4 versículo 22. ¿Me confirman si de pronto sale en la pantalla el verso para que lo podamos leer? Jeremías capítulo 4 versículo 22. Dice así: mi pueblo es necio y no me conoce, dice el Señor. Son hijos tontos sin entendimiento. Son lo suficientemente listos para hacer lo malo, pero no tienen ni idea de cómo hacer lo correcto. Imagínense que me vi un documental de unos expertos en criminalística. Estos expertos en criminalística estaban indagando las técnicas de delincuencia de uno de los más grandes narcotraficantes que ha tenido la historia de Colombia, el señor Pablo Escobar. Y aquellos criminalistas decían que la capacidad y la inteligencia de este tipo para hacer y cometer sus fechorías era impresionante. Para cada una de las leyes o de los impedimentos legales para él delinquir, siempre encontraba de manera astuta y de manera muy sobresaliente la manera de hacer lo que él quería, de cometer sus delitos. Y alguno de ellos dijo la siguiente frase: si toda esa inteligencia que usó para lo malo la hubiera usado para lo bueno, ¿cuánto hubiera logrado? Y creo que esa frase, que está impresa en la Biblia, que está impresa en historias como estas, de alguna manera también nos aplica a nosotros. ¿Cuántos de nosotros a veces somos y tenemos una tendencia mucho más fuerte para hacer lo incorrecto que para hacer lo correcto? ¿Cuántos de nosotros a veces pareciera que nos fluye más lo malo que lo bueno? Si usted se pone a pensar, nosotros no tenemos que gastarnos la vida educando a nuestros hijos para que hagan lo malo. Más bien, tenemos que educarlos para que hagan lo correcto. Yo nunca le enseñé a mis hijos a decir mentiras.
He tenido que corregirlos para que no mientan. Aprendieron. Es como si estuviera en su naturaleza. En el colegio tenemos que enseñarles a que se porten bien, a que presten atención, a que hagan caso, porque es como si nuestra naturaleza estuviera impresa a una tendencia para hacer lo incorrecto. No nos vamos muy lejos. Se nos hace más fácil quejarnos que agradecer. Se nos hace más fácil decir lo malo que decir lo bueno. Nos resulta más fácil pelear con una persona que pedirle perdón. A la hora de estas situaciones se nos hace más fácil alejarnos cuando algo no nos gusta que acercarnos cuando algo está bien. Estamos llenos de orgullo. Estamos llenos de esa maldad impresa de la cual el apóstol Pablo dijo: por cuanto todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria del Señor. Jeremías no solamente le estaba hablando al pueblo, creo que esas palabras también nos retumban a nosotros. Se nos hace fácil cuando algo no nos gusta dejar todo tirado y en vez de luchar y seguir intentando para buscar un resultado mejor. Y en el orden de ideas que traigo, creo que es más fácil, si nos ponen a escoger entre vivir en santidad y vivir en pecado, se nos hace mucho más fácil vivir en pecado. Y la pregunta es, ante esa realidad de la cual el profeta dijo: a ustedes les cuesta trabajo, es natural hacer lo malo. La pregunta es, ¿de dónde viene esa maldad? ¿Por qué tenemos esa tendencia y qué deberíamos hacer para poderla corregir? De eso es de lo que le voy a hablar hoy. Vamos a aprender cómo poder salir de esa crisis llamada tendencia hacia el pecado y poder encaminarnos a una mejor vida que, entre otras cosas, nos resulte en honrar y en agradar a Dios. Y quiero mostrar lo primero que le quiero enseñar, y es que creo que esta tendencia se debe a una guerra que tenemos entre dos cosas. Levante la mano derecha todo el mundo, por favor. Mano derecha arriba, los que están en casa también. Mano derecha, diga conmigo placer. Muy bien, fuerte, digan placer. Escriba, placer. Ahora quiero que levante la mano izquierda y diga deber. Ahí tenemos una guerra casada entre el placer y entre el deber. El placer tiene que ver con todo aquello que nos gusta, y es de lo primero que le voy a hablar. Escriba por favor, primer punto: cuando te mueve el placer. ¿Qué sucede cuando el motor de nuestra vida es el placer? ¿Qué sucede cuando lo que nos impulsa a tomar decisiones, a emprender cosas, a decidir sobre A o B es el placer? Mire, quiero que vayamos al origen. La Biblia dice que cuando Dios crea a Adán y a Eva, cuando los pone en el huerto del Edén, les provee todo lo necesario. Quiero que por favor a la cuenta de 3 digan la palabra todo muy fuerte. 1, 2, 3, diga. Todo, les dio todo. Les dio el sustento alimenticio, les dio trabajo, les dio un lugar hermoso para vivir, les dio su presencia, hasta le dio pareja. Y lo más maravilloso, lo eximió de tener una suegra. Todo estaba listo para tener un paraíso. Era una belleza, tenía todo. Pero escuche bien, cuando Satanás viene a tentar al hombre, lo tienta con algo llamado placer. Y es que el placer suele presentarse siempre de la misma manera. Tú estás bien, estás pleno, estás haciendo las cosas de manera correcta, pero el placer siempre te dice: si haces esto tendrás más. Te conseguiste una novia, tienes un novio, aman al Señor, se están congregando, quieren hacer las cosas bien, y aquí no sabe qué te dice el placer: puedes tener más. No solamente te puedo dar más de lo que tienes en este momento. Es una gran persona, está en su construcción de su proyecto de vida, sirve al Señor, ama a Dios, y el placer te dice: te tengo algo más. Y no solamente a los novios, a los casados también. Te casaste con tu príncipe azul o con tu princesa, estás súper bien, y el placer te dice: una no, te tengo otra. Porque es que a fin de cuentas tu esposa a veces se transforma en una cobra, parece una pantera.
Te tengo otra que no te va a atormentar tanto. El placer siempre aparecerá con el firme propósito de engañarte y te va a decir cosas como: si tú lo quieres, lo puedes tener, no te va a hacer daño, podrás manejarlo, es solo un momento, nadie se va a dar cuenta. Hay muchos argumentos con los cuales el placer se presenta a la hora de tomar decisiones. Mientras tu prioridad sea el placer por encima del deber, siempre encontrarás la manera de saltarte los procesos y de hacer las cosas de manera inapropiada. Y aquí hay problemas. Miren lo que dice la Biblia en Jeremías capítulo 7, versículo 23 y 24. Jeremías capítulo 7, versículo 23 y 24 dice lo siguiente: esto les dije, obedézcanme y yo seré su Dios, y ustedes serán mi pueblo. Hagan todo lo que les diga y les irá bien. ¿Cuántos dicen amén a esa palabra? Básica y bonita. Hagan todo lo que les diga y les va a ir bien. Pero mire lo que dice el versículo 24. Pero mi pueblo no quiso escucharme. Continuaron haciendo lo que querían, siguiendo los tercos deseos de su malvado corazón. Retrocedieron en vez de ir hacia adelante. Por favor, no quites el versículo, hijo, porque les voy a pedir que lean lo que está en la parte de abajo. Este es el efecto del placer. Retrocedieron en vez de ir hacia adelante. Alguien quiero que por favor lo repita fuerte a la cuenta de 1, 2, 3. Léalo conmigo, diga: retrocedieron en vez de ir hacia adelante. El placer te engaña. Es como ponerte a caminar en una banda de un aeropuerto en sentido contrario. Tú sientes que estás avanzando, pero en realidad estás retrocediendo. Por eso desde que empezaste a pecar, tú dijiste: ay, pastor, qué felicidad tan tremenda. Porque el placer te da momentos de felicidad, el placer te da momentos de estabilidad, pero una vez terminas de pecar te sientes vacío. Una vez terminas de pecar te sientes sin propósito. Una vez terminas de pecar, sabes que así como entregaste algo sagrado, también algo sagrado perdiste. Cuando no entiendas que mientras que decidas darle prioridad al placer, estarás retrocediendo, entonces no podrás avanzar en tu vida. Si alguien me está entendiendo, quiero que por favor me diga un fuerte amén. Buscar el placer de forma ilegal o de forma indebida es uno de los peores negocios que puedes hacer, porque en vez de avanzar vas a retroceder. Permítame darle un ejemplo de lo que le estoy hablando. Mire cómo el placer nos puede llevar a nosotros equivocadamente a sentir que estamos mejorando, pero en realidad vamos en reversa. Imagínese que usted tiene una tarjeta de crédito. ¿Está conmigo? Pero no es cualquier tarjeta de crédito. Es una tarjeta de crédito especial. Tiene un cupo. A ver, póngamele cupo a la tarjeta de crédito, por favor. ¿Cuánto? 30 millones de pesos. Me encanta ese cupo, me parece fenomenal. Sí, 30 millones de pesos. Ahí va. Tiene su buena tarjeta de crédito disponible para usted. Y el placer le dice lo siguiente. Le llega el placer en forma de correo electrónico y le dice: viaje a ¿dónde? A ver, deme un lugar, un destino. París, otro, métale mar, a mí me gusta el mar. ¿Ah? Miami, vámonos más lejos, hermano. Miami está muy suave, vámonos más lejos. ¿Qué les gusta Mykonos en Grecia? ¿Está bien? Pastor, yo ni sabía que eso existía. A duras penas Juan Chaco, ladrilleros. Bueno, póngale ahí Dubái, ¿le parece? Dubái. Tarjeta con 30 millones de pesos. Si el placer te dice, páguelo. Cuando usted lo impulsa más el placer que el deber, usted solamente estará pensando en la alegría que ese momento le va a generar. Pero permítame continuar con el ejemplo. Usted tiene la tarjeta de crédito, pero también tiene unas cuantas deudas por pagar. Sus hijos están próximos a entrar al colegio, y si no tiene hijos, está próximo a entrar a su especialización en la universidad, o por lo menos a pagar el siguiente semestre.
En la casa las cosas no marchan muy bien, pero a fin de cuentas usted tiene la tarjeta de crédito. Una persona impulsada por el placer, ¿usted cree que se va o se queda? Se va, porque dice: la vida es un ratico, el mundo está que se acaba, Cristo llega por su iglesia, ¿qué tal que me arrebaten y yo me quede sin ir a solearme en Dubái? No, papá, yo me voy. Y entonces van, mandan su tarjetazo, terminan yéndose por allá, se compran gafas. ¿Qué más se compran? Vestidos de baño. ¿Qué más compra uno cuando va a la playa? Chanclas, ropita para estrenar, lo que sea, bloqueador solar. Y allá está tomándose unas fotos espectaculares en Dubái, quemándose como un camarón de la galería de la Alameda. Ahí tómese fotos y dele, y todo lo pagó con el placer. Ahora el problema es este: la persona llega a Cali, retorna a su ciudad, feliz por el viaje. El problema es que el placer le hizo olvidar que todo lo que vivió no es de él, todavía es prestado y lo tiene que pagar. El placer siempre es igual. Te dice: disfruta el momento que la vas a pasar rico. Pero una cosa es disfrutar el momento rico y otra cosa es pagar el dolor y el sufrimiento de tener que pagar. Y usted mándese sus cuotas y dura 4 o 5 años pagando ese viaje de Dubái, y cada vez que va y le lleva la platica al banco, los intereses y todo lo que debe, se acuerda de esa quemada de marisco que se pegó por allá. ¿De qué valió? No valió de nada, porque el placer que me roba la paz, a fin de cuentas, siempre cuando usted llega a ese punto, piensa de la misma manera: si pudiera devolver el tiempo, no hubiera tomado esa decisión. Y no solamente aplica con los viajes. ¿Cuántas relaciones sentimentales? Si yo le dijera a usted: le voy a dar la oportunidad de volver al pasado y evitar meterse con las personas que se metió, que le partieron el corazón y le hicieron perder tiempo, ¿cuántos aprovecharían ese viaje? Levantemos las manos, por favor. ¿Cuántos tienen claro a qué lugar del pasado llegarían y a quién buscarían? Voy a cambiar la pregunta. ¿Cuántos tienen claro a qué lugar del pasado llegarían y no irían? Ve, porque en su momento eso parecía algo placentero, pero cuando el placer te muestra su verdadera cara, te das cuenta de que solo fue un momento de felicidad que terminó dañando muchas cosas que Dios te había entregado. Así que no es una buena decisión. Cuando usted deja que el placer lo mueva, usted se volverá bueno para lo malo y malo para lo bueno. Otra vez, cuando usted deja que el placer lo impulse, se vuelve especialista para lo malo, pero malo para lo bueno. Se vuelve bueno borrando conversaciones, se vuelve bueno borrando fotos, se vuelve bueno desapareciendo chats, y uno dice: wow, qué talento y qué habilidad. Cuando usted es una persona que se mueve por el deber, usted tiene una vida transparente y una vida tranquila. Pase lo que pase, busque lo que busque, no tendrán nada que encontrarte. Yo no sé usted, pero es la clase de vida que yo quiero que Dios nos pueda permitir a nosotros. Una vida completamente tranquila y una vida en paz. Esa intranquilidad que te roba la paz, que te lleva a pensar que de manera indebida y de manera ilegal estás mejor, eso es lo que quiero que cambies de tu vida. Hay muchachos que se les hizo fácil andar en una moto sin pase. Pastor, que pase vale mucha plata. Se les hizo sencillo. Hasta el día que te estrelles y Dios te guarde de matar a una persona, porque te vas preso, es un delito. Pero no importa, porque es que yo ya sé dónde están los retenes. Uy, pastor, yo los esquivo. Yo he orado: Señor, hazme transparente como la Mujer Maravilla. ¿Ve? Se nos hace más fácil seguir en lo indebido que trabajar, ahorrar, orar, doblar rodilla y ahorrar para nuestra licencia. Está conmigo, de eso es de lo que te estoy hablando. Mientras que tu vida sea una vida que aprende a navegar en lo indebido y en lo ilegal, no vengas a reclamar justicia, no vengas a reclamar que la corrupción se acabe si tú mismo eres un corrupto. ¿Cuántos dicen amén? Mira los ojos al que tiene a su lado, dígale lo correcto, lo debido y lo justo empieza en mí.
Pero muchos de nosotros, como ya se lo decía, nos volvimos muy buenos para lo malo y muy malos para lo bueno. Órele al Señor. Cuando usted decide hacer las cosas de manera correcta, tendrá que sacrificar el placer por el deber. Voy a hacer lo correcto. Y es de lo segundo y lo último de lo que le quiero hablar. Escriba por favor: cuando te mueve el deber. Otra vez: cuando te mueve el deber. El deber es más poderoso que el placer. Escuche esto: el deber es algo más poderoso que el placer. ¿Por qué? Porque mientras que el placer te da algo temporal, el deber te da algo permanente. Voy a volvérselo a repetir. Mientras que el placer te da algo temporal, el deber te da algo permanente. Mientras no permitas que el deber te regule, nunca aprenderás a hacer lo correcto. ¿Cómo así? Si usted cierra la puerta a lo indebido y dice voy a hacer las cosas bien, ahí activará la bendición de Dios sobre su vida. Permítame darle un ejemplo. Supongamos que usted dice algo como esto: voy a guardar ese carro y no vuelvo a andar en ese carro hasta que no pague el seguro obligatorio. Pero necesito el carro. Es más fácil que Dios traiga la bendición ahí a que se la dé mientras que usted siga haciendo lo indebido. ¿Me estoy explicando con la suficiente claridad? Pero muchos de nosotros detenemos la mano de Dios cuando decidimos permanecer en lo ilegal, cuando decidimos permanecer en lo incorrecto. Hoy quiero estimularte, hoy quiero invitarte, hoy quiero empujarte como el que está arriba de un tobogán y no se quiere tirar, a que te lances en la aventura de hacer las cosas de manera correcta. Cuando haces las cosas de manera correcta, Dios abrirá puertas delante de ti. Cuando decides hacer lo correcto: pastor, es que hay un parcial, ahí tengo las respuestas. ¿Será que copio las respuestas para que Dios me bendiga y me ahorre el semestre? Es más fácil que Dios te bendiga haciendo lo correcto que impulsándote dentro de lo incorrecto, porque lo que el placer y lo indebido te da, te lo va a quitar. Déjenme contarles una historia de unos amigos cercanos. La mejor amiga de mi esposa en su universidad, su compañera de toda la vida, se casó con un médico también. Y este muchacho es un muchacho muy inteligente. Yo tuve la oportunidad de conocerlo. No somos íntimos amigos, pero somos cercanos. Él estuvo en mi matrimonio, hay una relación bonita. En fin, es un buen muchacho, médico, muy inteligente. Habla dos idiomas, 3 idiomas: español, francés, inglés. Su sueño era ser neurocirujano y se presentó a la Universidad del Valle, donde hay cientos de aspirantes, pero solamente escogen a uno para esa carrera. Hay un examen de admisión muy difícil y bueno, después de los filtros solamente escogen a una persona. Resulta que él se presentó en su momento a esta especialización. Se presentó, eso es mañana, se presentó a la especialización y resulta que en medio de la misma, cuenta mi esposa en la historia que él queda de segundo. Gana otra persona y él queda de segundo. Le llegan con la noticia: miren, no pasó. De todo el valle, de todos los que se presentaron, usted quedó de segundo. ¿Se imaginan la tristeza? El dolor que le da a uno decir: tanto que estudié, que me esforcé y quedé de segundo, o sea, por uno. Él se resignó. Pasaron 1 o 2 meses y de repente recibe una llamada y le dice: mire, lo que pasa es que el médico que había ganado el primer lugar no va a poder continuar con la especialización, así que para que no se pierda el cupo se lo vamos a dar a usted. El tema fue que la persona que se había ganado el cupo resultó ser un perezoso. Los doctores, que también eran sus profesores, evidenciaron de que había algo extraño, porque un muchacho inteligente y piloso no podía ser tan perezoso como aquel, y terminaron descubriendo de que aparentemente había pagado para poder acceder a esa especialización. Lo había hecho de forma indebida y la forma indebida ahora le estaba pasando factura. Y este otro calladito que estudió, se esforzó, hizo las cosas bien, pensó que había perdido. Pero cuando haces lo correcto nunca pierdes. Cuando haces lo correcto hay bendiciones que parece que se te van de las manos, pero te tengo buenas noticias: las bendiciones que parece que se te van de las manos haciendo lo correcto regresarán a las manos de alguien que decide honrar al Señor. Pero las bendiciones que se te van cuando dices tú: ay no, yo voy a hacer lo correcto para que esto no se me vaya, parece agua en las manos, se te va a perder. No dejes
que el placer se sobreponga al deber. Te van a ofrecer cosas muy atractivas, pero antes de tomar la decisión, piense, di, ¿esto es lo debido o esto es indebido? Y si es indebido, quítalo. Pero es que está muy bueno, quítalo. Pero es que es espectacular, quítalo. Porque lo que el deber te da, nadie te lo puede quitar. Pero lo que el placer te da, Satanás te lo va a arrebatar. Un noviazgo con placer nunca será tuyo, es del diablo y te lo va a arrebatar en cualquier momento. Un noviazgo que se cimienta en los principios de Dios es algo que ni el mismo infierno puede destruir, porque es una relación que se consagró, es una relación que se amarró a Dios. Y la Biblia dice: cordón de 3 dobleces difícilmente se rompe. De eso te estoy hablando. Si en realidad amas a esa muchacha, respétala y haz las cosas bien delante de Dios. Si en realidad quieres pasar tu vida con ese muchacho, honra a Dios y haz las cosas de manera debida, y te vas a dar cuenta que esa relación que tanto amas no será una temporada, sino para toda tu vida. Alguien tiene que decirme amén si lo cree y alabar a Dios con un aplauso fuerte. El deber estará siempre por encima del placer. Y como ya se lo decía, el placer solo te da un momento de alegría, pero te cobrará una temporada de sufrimiento. El deber a veces te da un momento de sufrimiento, pero te dará una temporada de felicidad. Porque sí, por hacer lo correcto, a veces hay que sufrir. Duele cerrar nuestro corazón y duele cerrar nuestras decisiones a lo que no agrada a Dios. Yo no estoy aquí parado diciéndote vamos a vivir en santidad, que eso es fácil. No, no es fácil, es difícil. Hay momentos donde tú tendrás que cerrarle puertas a cosas que te gustan, a cosas que te agradan, a cosas que te parecen muy buenas, a cosas que tú decías: pastor, con esto resuelvo mis problemas económicos. Haciendo ese negocio, haciendo ese trabajo, voy a estar bien. Pero si hay algo indebido, no lo permitas en tu vida, porque lo que el placer te da, te lo va a quitar. Solo es un préstamo, pero lo que el deber te da es un regalo de Dios. Por eso dice la palabra que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna. Todavía recuerdo esa predicación de nuestro pastor, cuando nos decía: nunca pienses que el pecado te está dando gratis. El pecado te va a cobrar, y te va a cobrar con sufrimiento, pero Dios va a recompensar tu sacrificio y tu honestidad y tu transparencia y tu integridad con su dádiva y con su bendición. Yo no sé usted, pero yo quiero poder decirle: Señor, quiero caminar en tu bendición y en esa plenitud que tú tienes para nosotros. Pero no es malo el deber. Aunque al principio haya sufrimiento, las bondades que el deber te da son maravillosas. Permítame darle un ejemplo. Cuando usted se roba un dinero, toma algo que no es suyo, ese dinero nunca le va a rendir, porque está maldito. Y como llega, se va. No le voy a invitar a que haga la prueba, por favor, pero si algún día usted tomó algo que no era suyo, tomó algo que no le pertenecía, se ganó una plata mala vida, puede saber y puede decir amén dentro de su corazón a lo que le estoy diciendo. Todo lo que consigas de manera indebida no se disfruta, pero un salario que con el sudor de tu frente trabajaste, que te costó, tuviste que caminar, ir, estar parado, hacer, atender, qué sé yo lo que hayas hecho, se disfruta en bendición cuando es algo honesto. Ahora, no solamente esto, piense también en su relación familiar. Hacer las cosas correctas dan mucho placer. No le voy a contar con detalle cómo fue mi noche de bodas, pero lo que le puedo decir es que hacer las cosas de manera correcta da mucho placer. Así no, acuérdese de su noche de bodas. Hablo con los que se guardaron para el Señor. ¿Acaso eso no es una bendición? Poder saber que usted llega a su casa y en su casa está su esposa, están sus hijos, está su familia, es tu cama. No vas a estar solo, vas a estar con aquellos que tú amas, con aquellos que tú quieres. El placer te da un momento de alegría, pero al final te sientes vacío, al final te sientes solo. Un día hablé con un tipo,
un tipazo, esos tipos que son pintas, que por donde pasan las nenas dicen wow. Pues le estaba preguntando tips. Secreto de la belleza. Es broma, yo no necesito eso, ya estoy casado, tengo hijos, ¿ya para qué? En estos días me dijeron, ay pastor, si le cae el pelo, le dije, pues, yo ya tengo esposa, ya el problema está resuelto. Ella sí me dijo a mí, ay, si usted me queda calvo, yo le dije, ¿qué va a hacer? Ya le toca quedarse conmigo pelón o peludo, nada que hacer. Ya me reproduje, ya tengo mi generación de ahí para abajo. Si me quedo calvo, un peluquín me pego o algo me hago, pero sigo para adelante, la bendición del Señor. Y entonces hablando con él, me contaba y me decía, ¿sabes algo, Juan? Yo tuve una época donde me desaté, pero me desaté. Yo estaba con cuanta mujer quería. El tipo es un tipo realmente muy apuesto. Dios lo premió. A algunos no es que no nos haya premiado, sino que Dios dijo, donde yo le hubiera puesto a usted de bonito sería terrible. Entonces Dios nos dio una cuota de fealdad. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Eso es una forma de protegernos. Te voy a proteger porque si no, mi hijo, te desatas. Imagínate donde te hubiera puesto más sexy. Me tocó así. Entonces usted por eso a veces se ve en el espejo y dice, como descuajado, parezco a los que toman café en hombres de negro. No, pues, una cosa así. Algunos sabrán de qué estoy hablando. Pero este tipo no, este tipo realmente es un man, Dios lo premió, ojos zarcos, cabello largo, no, una cosa. Yo lo vi, yo le dije, viejo, usted, qué bendición, hermano, Dios usted sí lo quiso en esa área. Y entonces me empezó a contar y me dijo que se desató, que mujer, o sea, él simplemente conversaba con una muchacha, la muchacha medio lo coqueteaba y ya sabe usted en qué terminaba. Una vida loquísima. También me dice que había mujeres con las que simplemente salí. Eso me contó un testimonio. Y de todo el testimonio le voy a decir lo que más me impactó. Le dije, ¿y cómo te sentías? Y su respuesta fue, vacío. Seguramente muchos muchachos ahí sentados dijeron, ay Señor, esta nariz de pancacho que me colocaste, ¿por qué no hiciste eso que hiciste con el siervo conmigo? ¿Escuchó la respuesta? ¿Escuchó la respuesta de alguien que probó todo? Me sentía vacío. Y si ese testimonio no le sirve, permítame contarle la crónica de un hombre que plasmó su propia conclusión después de ser el más rico de los reyes de su patria. También uno de los hombres más ricos de la historia de la humanidad y además más sabio, Salomón. Como si hubiera habido un noticiero, un Manuel Teodoro contando, ¿cómo se llama el programa de ese man? Séptimo día. Como si hubiera habido un séptimo día en Israel hace años y le hubieran ido a hacer una entrevista. Él redactó las siguientes palabras y dijo, he probado todo. Estoy hablando de un tipo que está podrido en plata y que bíblicamente dice la palabra que era un hombre muy apuesto. Con plata. Ojo con esto. Plata, pinta y parla. Las 3 P's más peligrosas del planeta. Plata, pinta y parla. ¿Qué le falta a usted? Pastor, todas. Tengo es nada de eso. Rico, pez de plata, rico, pintoso el man, hijo del rey David e hijo de Betsabé. ¿Cómo habrá sido de linda Betsabé que David estuvo dispuesto a bajarle la mujer? El tipo era hijo de 2 personas apuestas y además el hombre más sabio de la tierra. Hasta el día de hoy sus consejos siguen cambiando vidas y arreglando problemas. Tan asertivo es Salomón con lo que dice, un hombre lleno de sabiduría. Y dijo en su libro de conclusiones, llamado Eclesiastés, les recomiendo que lo lea. Muy bueno, sobre todo para los jóvenes, muy bueno. Porque es un anciano que vivió todo y sabe todo, dando consejos. Algunos bien tremendos, pero sus conclusiones muy puntuales. Y dijo, no le negué nada a mis ojos. Pastor Varona, ¿lo dice o no lo dice? No le negué nada a mis ojos. ¿Sabe qué significa eso?
todo lo que se me ocurrió hacer, lo hice. Y termina su libro diciendo: el fin del ser humano es este: tema a Dios y apártese del mal, porque esto es el todo del hombre. Un tipo que probó todo el placer que te puedas imaginar, arruinó su vida, su futuro y su legado, y en su crónica, en sus conclusiones dice: témale a Dios, apártese del mal. Con eso es suficiente para que usted verdaderamente sea feliz. Muchachos, por favor, recuerde que hay dos formas de llegar a un destino: por un consejo, porque se perdió en el camino y se dio contra el mundo. Acepten este consejo de corazón. Vamos a decirle: Señor, ayúdanos a ser una generación que ante las dos opciones del placer y del deber, siempre escojan el deber. Porque en el placer vas acompañado del diablo que te va a dejar tirado en el camino. Pero en el deber, aunque sea difícil, Dios estará contigo, te respaldará y te ayudará aún en tus peores momentos. Es más fácil que los cielos se abran cuando hago lo correcto, a que se abran mientras que estoy en lo incorrecto. Yo sé que muchos aquí están soñando, anhelando, escalando para alcanzar su propósito, pero hoy quiero que de corazón recibas esta palabra y le digas: Señor, ayúdame a hacer lo correcto. En mi vida sentimental, ayúdame a hacer lo correcto. En mi vida financiera, ayúdame a hacer lo correcto. En mi vida sexual, ayúdame a hacer lo correcto. En mi vida ministerial, ayúdame a hacer lo correcto. Por difícil que parezca, hoy quiero que sepas esto: eso correcto que estás haciendo va a traer una cosecha de bendición y de vida eterna para ti, en el nombre de Jesús. El que lo crea, gríteme amén, por favor, y dígale: ayúdame, Señor, porque quiero ser esa generación. Cuando te vuelves bueno en el deber y dejas el placer en un segundo plano, se cambiarán los papeles del título que te di. ¿Recuerdas cómo titulamos este mensaje? ¿Puede ponerlo otra vez en la pantalla, mi hijo, por favor? Este mensaje se llama: bueno para lo malo y malo para lo bueno. Ese es el que prioriza el placer. Pero el que prioriza el deber puede decir algo diferente, y es: yo voy a ser malo para lo malo y bueno para lo bueno. Que ese sea el nivel que Dios te dé. Que cuando esos amigos filisteos y circuncisos te llamen y te digan: vamos a tomar, digan: no, con este man ya no se puede contar. No, este man ya no se tuerce. Cuando esa amiga suya tremenda lo llame y le diga: estoy sola en la casa, puedes venir, estoy estresada, tengo nudos en la espalda. Ni se le ocurra llamarlo, porque diga: no, con ese ya no se puede. Ese ya no sirve para lo indebido. Y cuando tus amigos que sabían que usted era tremendo, se pegaba una emborrachada terrible y les gastaba todo, se les ocurran llamarlo, digan: no, este es mejor, ya no lo invites a eso. Él para eso no se presta. Qué bueno es cuando el mundo nos referencia, en cambio, y los que antes te veían siendo un bueno para lo malo, ahora digan: no, ese man es bueno para lo bueno, y para lo malo no sirve. Yo quisiera terminar haciendo una oración de manera muy especial por todas las personas que hoy, de manera franca y de manera honesta, al igual que el pastor Juan Pablo, pueden decirle al Señor lo siguiente: reconozco que en algún momento de mi vida se me ha hecho más fácil hacer lo malo que hacer lo bueno. Reconozco que a veces en mi hogar, con mi esposa, con mis padres, con mi familia, se me hace más fácil tratarlos mal que tratarlos bien. Reconozco que cuando se trata de hacer algo indebido, si hay la opción de hacerlo ilegal,
corazón como que se me quiere ir allá. Reconozco, Señor, que como se lo dijiste al pueblo a través de Jeremías, a veces somos tan buenos para lo malo y nos cuesta tanto trabajo hacer lo bueno, que por eso te necesitamos, Señor. Y yo quisiera hacer una oración especial por todos los jóvenes, las personas que están aquí, los que están en casa también, que hoy queremos pedirle al Señor que nos ayude, y a la hora de evaluar el placer y deber, le demos prioridad al deber. Si usted es una de esas personas, yo le voy a pedir que se coloque de pie, por favor. Póngase de pie. Si usted necesita esa oración, si no, puede quedarse sentadito, no se preocupe. Pero si usted dice: yo reconozco, pastor, que mi humanidad me ha ganado muchas veces la batalla. Yo reconozco que esa naturaleza muchas veces me ha hecho tomar malas decisiones. Levanta tus manitos y dile al Señor con todas tus fuerzas esto: cambia mi corazón, mi lámpara llena de aceite, mis vestidos sean relucientes, esperando pacientemente que vuelvas por mí. Es agradarte, honrarte cada día de mi vida. Levanta tus manos, tú que estás en casa, tú que estás en el templo, y dile: Señor, que mi vida haga tu voluntad y viva por siempre para ti. Yeah. Como la novia que espera y no desespera, que guarda su alma, que no la entrega, grita enamorada: ven, Señor Jesús. Como la novia que espera y no desespera, que guarda su alma, que no la entrega, grita enamorada: ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Apláudelo fuerte a Él. Apláudelo fuerte a Él.